Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy, ustedes me buscarán, pero morirán en sus pecados, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Los judíos comentaban entre sí: ¿Pensará suicidarse y por eso dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir? Jesús aclaró: Ustedes pertenecen a este mundo de abajo, yo pertenezco al de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron entonces: Pero, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: ¿No es eso lo que les vengo diciendo desde el principio? Tengo muchas cosas que decir de ustedes y muchas que condenar, pero lo que digo al mundo es lo que oí al que me envió. Y él dice la verdad. Ellos no cayeron en cuenta de que les estaba hablando del Padre, así que Jesús añadió: Cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta. Lo que aprendí de mi Padre, eso enseño. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al oír hablar así, muchos creyeron en él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Está en un auditorio Jesús, está en un lugar donde está hablando. ¿Con quiénes está hablando? Con muchas personas. Hay muchas personas que lo siguen. Hay muchas personas que les interesa aprender de lo que Jesús está enseñando. Y entre ellas los fariseos. A veces tenemos una concepción de que Jesús atacaba fuertemente a los fariseos porque les tenía bronca, porque les tenía rabia, porque no les gustaba. No, él lo que atacaba era el fariseísmo, que era una mala interpretación de la doctrina de Dios. Los más estudiosos que buscaban cumplir con la ley eran los fariseos, más que los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes del templo que buscaban más la ritualidad y la parte administrativa. Entonces los levitas, los escribas, los maestros de la ley, los fariseos era un movimiento teológico, por llamarlo de cierta forma, ritualista, donde buscaban cada día más hacer la voluntad de Dios, pero hacerla de una forma más material que espiritual, más de conductual. Yo hago esto, Dios se va a poner contento. Yo hago lo otro, hago estas ofrendas, Dios me va a bendecir. Era una visión muy distorsionada a lo que Jesús les está enseñando. En el momento en que Jesús desarrolla su ministerio, es un momento muy polémico, muy fuerte en esa región, porque están cansados, aburridos totalmente de la esclavitud de diferentes pueblos y la última, pues el imperio romano. Tanto los fariseos como los esenios que vivían en el desierto, que se aislaron porque esperaban la venida de ese Mesías, pues era un Mesías más guerrillero, más estilo rey David, donde les iba a traer honor y gloria materiales, dinero, fortuna, sacar a los romanos, restablecer Jerusalén como una gran urbe, como una gran ciudad donde tanto Occidente como Oriente tenían que pasar a comerciar. Por eso era un sitio tan peleado y muchos estuvieron detrás de él. No porque se cultivaran muchas cosas, o sí tenían cultivos, tenían animalitos, tenían una situación económica bien, bien. Algunos sectores era muy buena, dependiendo la región, pero para los asirios, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, los egipcios, era un sitio muy importante de comercio, de paso obligatorio de oriente, de occidente a oriente y de oriente a occidente. Y en este pueblo estaba en ese momento cuando Jesús nace y cuando va desarrollándose y va
empezando su ministerio, están deseosos y esperando que llegue la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque ya había sido profetizado. Y en esa medida los fariseos y los esenios y otros grupos esperaban la venida del Mesías. Los saduceos no esperaban, no entendían bien el concepto de Mesías porque la teología judía es muy amplia y tenían varias interpretaciones de la ley y de la teología. Entonces Jesús no todo el tiempo atacaba a los fariseos, es más, él andaba con fariseos. Fariseos se sentaban a escucharlo, participaban. ¿Cómo es una participación, un diálogo entre rabinos? No es que uno enseñe y el otro solo hace una o dos preguntas o se calla, no, hay polémica, y se alzan la voz. Cuando yo estuve en Jerusalén y se predicaban los rabinos ahí en el Aqsa, en el muro de las lamentaciones, hablaban duro y eran discusiones acaloradas y gritaban los unos a los otros. Y entonces, claro, uno de occidental, al ver eso, dice, uy, no, se agarraron, se van a dar, uy, ¿cómo así? No, esa es la forma tradicional de discutir y de hablar las cosas. Entonces Jesús les está enseñando y están hablando de varios temas, entre ellos Jesús se presenta como el yo soy, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios. Esa expresión yo soy es la expresión cuando Moisés busca tantas respuestas y quiere tener esa presencia de Dios y quiere saber quién es Dios, quién es Yahvé, y Yahvé le dice, yo soy el que soy, yo soy. Eso es una síntesis en plenitud teológica donde le está explicando a Moisés y ahora Jesús lo dice que es el principio y el fin de todo, el alfa y el omega, como dice en el Apocalipsis. La salvación, el camino, el único verdadero es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí lo está volviendo a decir, se los está diciendo en la cara que Él es Dios, que Él ha bajado, ha venido y les explica de que el reino de Él no es de acá, que Él no va a permanecer acá, que Él va a trascender, cosa que ellos no entendían porque ellos se crean de mejor familia, se crean de mejor estatus y Jesús le dice, donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir. Entonces, ¿cómo así? Si nosotros somos la élite, si nosotros estamos en todo. Claro, porque Él les estaba explicando, les estaba hablando del reino de los cielos y ellos no entendían y dijeron, ¿cómo así usted se va a suicidar? Porque el suicidarse era ir a la ajena, era ir como al abismo, como excluido de los justos que tendrán que ir al reino de los cielos. ¿Quiénes creían en el reino de los cielos? Los fariseos. La teología de los ángeles de los fariseos es el reino de los cielos. Los saduceos y otros no creían en el reino de los cielos. Creían en una transformación de la materia, pero no como un reino como tal, como lo afirma el fariseísmo, los esenios y Jesús. Por eso hay muchas similitudes de Jesús y los esenios y los fariseos, aunque totalmente Jesús es aparte de ellos. Pero convivían y como lo vemos en el texto discutían y hablaban y Jesús les trataba de enseñar y decir y profetizar, porque algo de la coherencia que él tenía era dar razón de lo que él hacía. Él no solo decía y ya, sino él decía y hacía. Entonces tenía un poder muy grande de convencimiento y credibilidad en la comunidad. Por eso el texto, la perícopa que hoy leemos, el texto dice, y muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque vieron que su racionamiento es muy acorde con lo que él estaba diciendo y haciendo y afirmando, porque pues él es, aunque eso era una blasfemia en ese momento lo que él estaba diciendo, que él era Dios, pero concordaba con las señales que él había tenido de sanación, de liberación, de prosperidad, de predicación, bueno, muchas cosas, milagros poderosos donde él manifestaba que estaban vinculados a las señales del Antiguo Testamento, que estaban como encriptadas y era como la señal de que ellos esperaban de que él era el Mesías y el Salvador. Y él les dice que hay una gran diferencia entre él y ellos, que él
irá, él mismo les dice que si no creen en Él, que si no lo siguen a Él, que si no lo aceptan como Señor y Dios, el camino que les está ofreciendo, ellos no van a ir a la vida eterna, ellos se morirán con sus pecados en la tierra. Es algo que les está diciendo y les está informando a ellos porque ellos no quieren aceptar la divinidad de Jesús, no quieren seguir a Jesús, no le interesa un cambio, simplemente están de espectadores escuchando algo, a ver, como de curiosidad. Y es cuando él profetiza de que cuando las señales que él va a precisar, que él va a desarrollar, porque después van a querer buscarlo, después van a querer aceptarlo, pero están perdiendo esta oportunidad. Entonces no lo están aceptando, no lo están viendo como Señor y Salvador, porque sus mentes están cerradas a lo tradicional y está cerrada a ese esquema mental que se aferraron como único camino y salvación, que era cumplir los mandamientos y cumplir las directrices de Moisés al pie de la letra, sin ver el contexto profundo, sin profundizar en lo que Jesús quería hacer con ellos, profundizar en realmente la voluntad del Padre. Es cuando Él les habla de la voluntad del Padre, que ellos no entienden, porque ellos tienen una concepción muy diferente de Dios. Pero Él les está explicando cómo actúa el Padre y que Él está ceñido a su voluntad y lo que Él está haciendo está con la voluntad del Padre. Y algo maravilloso es que Él dice, siempre está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Entonces, él está desarrollando la teología, su pensamiento y lo que Él está haciendo y la profecía de cuando a Él lo levanten, o sea, cuando a Él lo crucifiquen, cuando Él vaya, en Juan está muy marcado eso, cuando lo levanten, levantarse no es solo se levantó de pie, sino ir a un estado superior espiritual, cuando Él vaya al reino de los cielos, cuando vean su gloria, vean su presencia, vean lo que el Padre está con Él, lo apoya, lo ha ayudado, le ha enseñado, Él enseña lo que ha aprendido de su Padre y se den cuenta que es una realidad, se van a ir detrás, se van a ir para atrás, van a reaccionar y van a ver que perdieron una gran oportunidad de abrir su mente y su corazón a recibirlo. Por eso las personas que estaban ahí, como dice el Evangelio, abrieron, al oír hablar así, muchos creyeron en Él, porque recibieron esa palabra, recibieron ese conocimiento y lo aceptaron. Ah, no, Él verdaderamente es el Mesías, es el Señor. Él está dándose a nosotros, debemos de aprovecharlo, pero estos personajes en su intelecto y en su forma de racionalizar no creían que Él realmente fuera el Mesías, ni que Él fuera el Salvador, ni que Él tuviera ese poder. Ellos no entendían completamente qué era la misión de Jesús, cuál era la misión del Padre en Él. Por eso muchas cosas quedaban, en muchos aspectos quedaban confundidos de lo que Jesús hacía y cómo lo hacía. ¿Por qué? Porque ellos no solo lo veían, lo analizaban con su mente abstracta, pero no con una mente abierta y con un corazón dispuesto a decir, Él realmente es el Salvador. Miremos qué es lo que hace. Si Él lo dice, no simplemente sí, pienso así, bueno, no, sí, bueno, hasta luego, chao. O sea, un pensamiento muy mediocre, muy inmediatista. Él les está diciendo, miren lo que yo he hecho, mire lo que está sucediendo y mire lo que va a suceder. Él habla en tiempo pasado, presente y futuro. Y es ahí donde se cumplen muchas profecías después de que Él resucita, cae el imperio romano, el templo de Jerusalén es destruido en el año 70, la iglesia empieza a crecer. O sea, hay varias profecías que se van cumpliendo y no solo las señales que Él traía, y nos habla de un reino y nos habla de que después de este mundo material Él nos espera. Pero para llegar a ese reino espiritual, la puerta, la entrada, el camino, la llave es Jesús. Es seguir su enseñanza, es seguir su estilo de vida, es amarlo, es desearlo, es recibirlo como Salvador. Es decir, Señor, yo creo en ti, yo espero en ti. Y Dios nunca nos va a abandonar, como él mismo, el evangelista lo escribe,
El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, si nosotros queremos tener esa puerta abierta, si nosotros queremos recibir esas bendiciones materiales y espirituales, debemos de pensar de que Dios está con nosotros, que nunca nos ha abandonado. Hay en momentos difíciles de angustia que pensamos que vemos todo gris, negro, como que no le vemos salida, solución. Ahí está la presencia de Dios. Nunca nos deja solos, porque nosotros, ahí viene el requerimiento, porque nosotros debemos eh, de agradarlo, y agradarlos amar, agradarlos hacer su voluntad, agradarlos buscar en la Sagrada Escritura. Agradarlo es querer crecer como persona, ser mejor ser humano, profundizar más a través no solo de escritos, de leyes como tales, sino del amor y de la presencia de Dios en nosotros, profundizar en nuestro ser esa realidad de que existe un Dios que nos ama, un Padre de bondad, que tiene un lugar para nosotros, el reino de los cielos, y que está para todos nosotros. Esa es la gran modificación, individuación, reinterpretación que Jesús hace del reino de los cielos, que es para todos. Es algo que, a pesar de este valle de lágrimas, de tanto sufrimiento, de tantas cosas negativas, Dios tiene un objetivo, un propósito en nuestra vida, y ese propósito es la salvación, y el propósito es conocerlo a Jesús, amar a Jesús, seguir sus enseñanzas, seguir su camino, y siguiéndolo llegaremos a ese reino de los cielos. Se nos abrirá esa puerta, ese camino. Por eso es el principio y el fin, el alfa y el omega. Yo soy. Esa es una síntesis muy poderosa de todo el universo. Dios que se hace hombre se encarna para salvarnos. O sea, es el mismo Dios que viene a amarnos, que no solo nos cuestiona, nos juzga. Obviamente Jesús les dice, analiza y dice, mira, hay muchas cosas que ustedes yo no acepto y no estoy de acuerdo, y no es que venga solo es a condenar, sino que también les dice a los fariseos, viene a traerles estas palabras, palabras de vida eterna. La palabra de hoy para reflexionar es que Dios está con nosotros y debemos hacer lo que a Él le agrada para que estemos con Él.